El producto académico número 3 del grupo 9 NRC 60633. Los integrantes. Ahora sí, doy paso a la compañera entrevistadora, por favor. Bienvenidos a esta entrevista histórica. Hoy exploraremos uno de los periodos más decisivos de la Guerra Fría en el Perú, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el general Juan Velasco Alvarado, desde la reforma agraria hasta el distanciamiento con Estados Unidos. Veremos cómo estas decisiones moldearon la trayectoria política y economía del país. Al general Velasco Alvarado, ¿por qué decidió tomar el poder mediante un golpe de Estado en 1968? La verdad es que el país estaba en manos de una oligarquía que solo defendía sus propios intereses. Nosotros quisimos cambiar eso con una revolución nacionalista. El Estado tenía que recuperar lo que era del pueblo, empezando por los recursos como el petróleo y la tierra. Como dije entonces en un discurso, campesino, el patrón no va a seguir comiendo de tu pobreza. Y cumplimos con eso. ¿Cuál era el propósito de la reforma agraria que impulsaron? Era acabar con las grandes fincas, era fundamental. Antes solo un 2% de los dueños concentraban más del 70% de la tierra cultivable. Con la reforma agraria buscamos repartir la tierra, crear cooperativas y acabar con las haciendas feudales para dar a los campesinos algo que realmente fuera suyo. Y ya usted, señor campesino, ¿cómo afectó esta reforma a su vida? Bueno, a nosotros como campesinos no nos afectó nuestra vida, podría decirse. Más al contrario, cuando el señor Juan Velasco Alvarado nos da los terrenos, nos ayuda a que nos independicemos con nuestros terrenos, pero también afectó una gran parte, podríamos decir. ¿Por qué? Porque no nos habían capacitado, instruido para poder llevar estos terrenos. Al contrario, en vez de decir que la reforma agraria nos iba a ayudar al campesino, nos llevó a una pobreza más grande, porque no nos habían capacitado para llevarnos lo que es nuestras tierras, e incluso al contrario de exportar, nos quedamos buscando empresas que estaban en nuestro propio Perú. Gracias, señor. Y a usted, señor empresario, ¿cómo vio usted las expropiaciones y su impacto en la economía? Mire, se perdió la confianza en el país cuando el Estado tomó el control de fábricas, minas y bancos. Los inversionistas extranjeros se fueron, se intentó crear una economía estatal, pero sin los incentivos ni la productividad necesaria. Eso causó una caída en la economía y la alta inflación. Regresando a usted, señor Juan Velasco Alvarado, ¿por qué su gobierno decidió romper relaciones con Estados Unidos y acercarse a la Unión Soviética? Estados Unidos defendía a sus empresas, no al pueblo. Nacionalizamos la International Petroleum Company, lo que provocó sanciones y bloqueos. Buscamos nuevos aliados en la URSS, Cuba y Europa del Este para defender nuestra soberanía. Y a usted, señor Francisco Morales Bermúdez, ¿cómo veía usted el acercamiento de Perú a la Unión Soviética y la compra de armamento soviético en el contexto de la Guerra Fría?
Durante la Guerra Fría, Perú mantuvo una política programática de diversificaciones de alianzas bajo el gobierno como el de Juan Velasco Alvarado en 1968, como también en 1977. El país se acercó a la Unión Soviética comprando armamento soviético con una estrategia. A usted, señor campesino, ¿todos los campesinos se beneficiaron por igual? Bueno, a nosotros como campesinos, no a todos se nos beneficiaron por igual. A las cooperativas y a los que estaban afiliados se les dio un poco más. Y de hecho, no se nos benefició a todos por igual, porque a todos tampoco nos capacitaron. No fue un beneficio igualitario. Al no capacitarnos, nosotros en vez de mejorar nuestra riqueza o aumentar nuestros terrenos, nos fuimos en la pobreza y aumentó, mano, que nosotros busquemos empresas pequeñas porque no sabíamos cómo llevar nuestros terrenos. A usted, señor empresario, ¿fue el modelo de Velasco socialista? No exactamente, fue un estatismo militar. El Estado controlaba todo, que es empresas, comercios, exteriores, medios. Eso no es un socialismo democrático, sino un autoritarismo económico. Sin sector privado no hay inversión ni progreso real. Señor Francisco Morales Bermúdez, ¿cuál fue su papel en la transición del gobierno militar y cómo ve las consecuencias de ese periodo hoy? Em, ah, En el papel del gobierno militar, el gobierno régimen Velasco inició reformas estructurales significativas en reforma agraria y en nacionalizaciones, como también cambios educativos y una política exterior más independiente. Sin embargo, enfrentó crisis económica, corrupción y rigidez política que le hicieron insostenible a la transición ocurrida gradualmente, culminando como elección en 1980 que devolvieron a la democracia. Como cierra nuestra entrevista para todos, ¿fue la revolución de Velasco una oportunidad perdida o un cambio necesario? Fue necesaria. Cambió al Perú para siempre. Bueno, para nosotros como campesinos fue muy necesario, porque de hecho si el señor Juan Velasco Alvarado no llegaba, nosotros tal vez nos hubiéramos dejado llevar por el socialismo o comunismo del señor Abimael Guzmán, y de hecho para nosotros fue algo mucho mejor para que no nos idealicemos con el comunismo del señor Abimael Guzmán. Fue En necesario. cuanto a la pregunta, pues nosotros como empresario, esto fue un error costoso que frenó nuestro desarrollo económico a nivel mundial, ¿no? Y usted, señor Francisco Morales Bermúdez, Mm, Fue muy necesario porque nos ayudó a mejorar entre la política y tener bueno, alguna estabilidad entre la crisis política y económica también.
Como reflexión final, el gobierno de Velasco simboliza la mayor tensión entre Perú y los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Se apostó por la justicia social, por eso también nos mostró los riesgos de una economía estatal sin planificación alguna. Hoy en día también debatimos temas viejos tales como la propiedad de la tierra, rol del Estado y relaciones internacionales. Pero en los que respecta a transformar un país, se requiere de voluntad política, sostenibilidad económica, diálogo democrático y participación ciudadana, este último siendo la base que mostraría que aún no somos un país democrático. El pueblo tiene poder, pero es deber de los políticos y mandatarios guiarlo para el bien de todos. Dicho de otra forma, todos estamos al servicio de nuestra nación. Gracias.